se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Asuero, está Amán, que es un alto oficial de la corte. Amán era pariente de la casa real amalecita, era descendiente directo de Agar, un rey amalecita, de 1 Samuel 15:8. El tercer personaje es Mardoqueo, que era primo de Esther y era oficial de la tribu de Benjamín en el palacio real en Susa. La cuarta persona es Esther, hija adoptivo de Mardoqueo, cuyo nombre significa estrella. En el libro de Esther se revela un conflicto. ¿Qué conflicto? En Esther capítulo 3 y en el versículo 2 leemos lo siguiente: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Fíjense que aquí encontramos un conflicto que tiene que ver con la adoración. El rey había mandado que su oficial de la corte, llamado Amán, la gente se arrodillara y le rindiera reverencia y pleitesía, y todos los de la corte del rey hacían eso, menos Mardoqueo, que era el primo de Esther. En otras palabras, el rey Asuero, rey persa, representa el poder político. Es decir, el conflicto tiene mucho que ver con la adoración. En el versículo 3 dice: y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Es decir, es un conflicto con relación a la obediencia a la ley. Fíjense, mis hermanos, que el personaje religioso, el oficial Amán, estaba dentro del palacio real persa. Si el rey, que representa el poder político, está mandando que adoren
a Amán, que representa el poder religioso, entonces vemos que en esos días de Esther había una unión de la iglesia y el Estado. Y la Biblia nos dice que la unión de la iglesia y el Estado es fornicación, porque ambos poderes deben estar independientes, porque cada vez que un Estado se une con la iglesia termina mandando, dirigiendo al Estado, al gobierno, al rey y al presidente. Cuando el oficial persa religioso llamado Amán descubrió que ese judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo no se arrodillaba ni lo adoraba, sino solamente al Dios hebreo y a los 10 mandamientos de la ley hebrea, dice el versículo 5 del capítulo 3 de Esther, que vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. ¿Por qué se llenó de ira? Porque no era adorado por un judío. Y eso nos recuerda lo que nos dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás se aira contra aquellos que tienen la ley de Dios. Y eso fue lo que pasó con Mardoqueo, que era un judío que obedecía a Dios a través de los 10 mandamientos que ya él conocía. El oficial del reino persa llamado Amán usó varios argumentos. Primero, el versículo 5 dice que Amán, la gente se le arrodilló exceptuando Mardoqueo. Y el versículo 8 nos dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Ven, lo que está diciendo es, mira, las leyes de los judíos es totalmente diferente a las leyes de este reino. Ellos se niegan a respetar la ley del Estado. Solo respetan, guardan los 10 mandamientos que está en el libro de Éxodo capítulo 20. Otro aspecto es que Amán, descendiente de Amalek, le está ofreciendo ventajas económicas si logra matar a todos los que guardan los mandamientos de Dios. Porque en el versículo 9 leemos, si place al rey, dé un decreto que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, o sea, el ministerio de Hacienda, una secretaría de finanzas, para que sean traídos a los tesoros del rey. ¿Saben ustedes cuánto representa los 10,000 talentos de plata que está ofreciendo Amán darle al gobierno del rey? Hermanos, representaba 340 toneladas de plata. Y yo hago la pregunta, ¿quién es el que da muerte a los santos? El dragón detrás de una iglesia apóstata. Mis hermanos, siguiendo la secuencia, vamos a ver que en el versículo 12 dice, entonces
fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Es decir, hubo un decreto mundial que fue promulgado desde la capital del imperio mundial de la época, el reino persa o medo-persa. Y dice el conflicto de los siglos, página 673, que finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que, pasado cierto tiempo, los mate. Sí, el decreto sale desde la capital del reino mundial y es por instigación del poder religioso que estaba con asiento en el palacio presidencial. Pero el decreto tenía una fecha fija para exterminar al pueblo de Dios. Dice el conflicto de los siglos, página 689, por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. La fecha límite para exterminar al pueblo de Dios era el día 13 del mes, es decir, un plazo de 11 meses. Debían en esa fecha estar listos para exterminar al pueblo de Dios. Amán odiaba a los judíos porque ellos guardaban una ley diferente a la ley nacional persa. Dice el versículo 13, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Fíjense, mis hermanos, destruir, matar, exterminar a todos los judíos era la orden por medio del oficial amalecita que tenía asiento en el palacio presidencial o palacio real. Ahora, ¿qué hicieron Amán y el rey Asuero? Amán representando el poder religioso y Asuero, rey persa, que representa el poder político. Después que ellos firmaron el decreto de muerte, dice el versículo 15, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Es decir, en la misma capital que años atrás se había dado libertad de cultos, ahora con un decreto suprime, quita la libertad de cultos en la ciudad y en el reino.
y se sientan a disfrutar, a celebrar con vino lleno de alegría el decreto de muerte al pueblo de Dios. Ahora, había un plazo de 11 meses para exterminar a los judíos. Durante esos 11 meses, antes de la ejecución del decreto, algo sucede en el palacio. Porque en el libro de Esther, capítulo 4, versículos 1 al 3, encontramos: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, silicio y ceniza era la cama de muchos. ¿Qué significa eso? Que el decreto de muerte produce un tiempo de angustia al pueblo de Dios. Fíjense que Mardoqueo, que es judío, rasga sus vestidos, se viste de luto, se echa ceniza en la cabeza y va proclamando por todo el reino su amargo pesar, su amarga tristeza, porque dentro de unos meses todo el pueblo de Dios sería destruido por instigación del oficial del imperio persa, instigando al rey Asuero a esta promulgación del decreto. Y cuando el pueblo de Dios, condenado a morir, algo sucede. El libro Profetas y Reyes, en la página 444, nos dice: el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy, los enemigos de la iglesia verdadera ven en el pequeño grupo que guarda el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. Hermanos, nos esperan tiempos difíciles. La mensajera del Señor nos está diciendo que así como el rey Asuero promulgó un decreto de muerte contra el pueblo de Dios en los días de la reina Esther y del rey Asuero, dice que esa misma experiencia se va a repetir al final de la historia de este mundo. Ese grupo pequeño, representado en Mardoqueo, es un símbolo del pueblo de Dios que tendrá que pasar por el tiempo de angustia ante la gran persecución que se avecina y el decreto de muerte que se va a promulgar, para que en un día específico y una hora específica todos los que guarden los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto de la ley, que es el sábado, sea cumplido a cabalidad. Pero ¿qué sucede? En Esther capítulo 5 y el versículo 1 leemos: aconteció que el tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey.
y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Hermanos, Esther se viste con un vestido real. ¿Saben que Esther es un símbolo de Cristo? Apocalipsis 19:16 dice, comenzando en el versículo 11, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían sus caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese que viene vestido de Rey de Reyes no es más y nada menos que Jesucristo, que viene con todos los querubines y serafines y ángeles de gloria en todo el camino. Cristo se viste de rey, así como la reina Esther entra al palacio del rey vestida de reina. Y dice lo que hará Cristo en la crisis final, en Daniel 12:1, cuando leemos: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Cuando Cristo termine su mediación en el santuario celestial y termine el tiempo de gracia o de oportunidad para que las personas se arrepientan, dice que vendrá un tiempo de angustia cual nunca fue a su pueblo, a los hijos de su pueblo. Pero él se va a quitar la vestimenta de medianero, se quitará la vestimenta de sacerdote, y el Padre lo va a vestir con el ropaje de un rey, según Apocalipsis 19:16, y vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se va a levantar para defender a su pueblo, que hoy intercede ante el Padre por ese pueblo. Se va a levantar para defender el honor suyo reflejado en su pueblo en ese tiempo de angustia. Pero el libro de Esther nos dice que el rey abrirá los libros de memoria del reino. En el capítulo 6 de Esther, comenzando en el versículo 1, dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas
y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real del que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta del rey, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Fíjense que la honra que él mismo había recomendado al rey, esa misma honra el rey se la da al judío Mardoqueo, y pone a Amán que sea la persona que ilustre la relevancia del paseo por la honra del judío Mardoqueo, símbolo del pueblo de Dios. Hermanos, los libros de memoria que fueron abiertos para
revelar quién tenía la razón antes de la crisis, eso manifestó que en los libros de memoria del cielo, el Señor tiene anotado todo el sufrimiento y todas las cosas que el pueblo de Dios ha hecho en favor de la raza humana y del Evangelio, y van a ser premiados los hijos de Dios, así como Mardoqueo fue premiado por el rey ante la crisis política de un intento de asesinato por 2 eunucos en la corte del rey Asuero. El capítulo 7 del libro de Esther nos dice: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Vemos aquí con esta lectura que el rey se llena de ira contra su consejero religioso Amán, y la horca que estaba preparada para el pueblo de Dios, simbolizado en Amán, aniquila al enemigo. ¿Por qué? Porque esa misma horca que era para Mardoqueo, el rey la usó para su consejero religioso en la corte real. Fue ahorcado. Había una fecha para la ejecución del decreto, pero ninguno de los hijos de Dios pereció sino sus enemigos. Se está fraguando un decreto de muerte contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos que Dios expresó en el Sinaí. Hoy hay una falsa iglesia. No hagas en él ninguna obra. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día.
Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese mandamiento, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el hijo de perdición, está enseñando que las desgracias que están aconteciendo al mundo son el resultado de que no se está guardando el domingo como el día del Señor, a quien Dios facultó a esa iglesia apóstata para cambiar la santidad del sábado al domingo. Sí, hay un plan para destruir al pueblo de Dios, pero antes de que esto suceda, Miguel se levantará en favor de los hijos de su pueblo. Y aunque sea tiempo de angustia, de ese tiempo de angustia, el pueblo de Dios será librado, todo aquel cuyo nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Sí, mis hermanos, ¿y qué pasó en el día que estaba decretada la muerte del pueblo de Dios? En el libro de Esther, capítulo 9, y los versículos 17 y 18 leemos: esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Exactamente el mismo día para morir, hicieron banquete y regocijo. El mismo día en que va a ser destruido por intención de los malos el pueblo de Dios, Cristo va a venir y va a intervenir y va a convertir su venida en un banquete y regocijo para su pueblo. Hermanos, si Esther como reina no intercede por su pueblo, el pueblo de Israel hubiese sido destruido. Si Cristo no intercede por su pueblo, el pueblo de Dios sería destruido, porque esa es la intención del gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Vimos que en el libro de Esther hay 4 personajes: el rey Asuero, que representa el poder político; Amán, que significa magnífico, representa al poder religioso, era un alto oficial de la corte y pariente de la casa real amalecita, descendiente del rey Amalek, Agar. El tercer personaje es Mardoqueo, que significa hombrecito, que era primo de Esther y oficial benjamita del palacio del reino en Susa, que representa al remanente perseguido por la unión de Amán y de Asuero de iglesia con el Estado. Y Esther, hija adoptiva de Mardoqueo, cuyo nombre significa estrella, representa como intercesora y libertadora al Salvador Cristo Jesús. Esther era descendiente de Saúl. Amigos, esta historia de Esther es una descripción de la crisis final que se avecina. Sí, la iglesia estuvo cautiva durante los 1260 años de
persecución. Pero esa iglesia apóstata recibió su herida de muerte en el mes de febrero de 1798, cuando el Alejandro Berthier, general francés, tomó prisionero al Papa Pío VI y fue desterrado a Delfinado, muriendo al año siguiente. Pero después de esa fecha de 1798 surge un país profetizado en Apocalipsis 13 del 12 en adelante. Ese país es los Estados Unidos. Todos esos hombres perseguidos que lograron huir en el Mayflower en 1620 y luego toman asientos puritanos en la parte noreste de Estados Unidos, como decir Nueva Inglaterra, y allí esos protestantes que huían de la barbarie y el crimen se alojaron en los Estados Unidos, y Estados Unidos se convirtió como una planta y una semilla que fue creciendo y creciendo hasta convertirse en un gobierno de gran poder mundial. Ese país estableció en su constitución, en la primera enmienda de su constitución, dice que el gobierno no puede establecer ninguna religión. Es decir, un gobierno y un país que dio libertad de cultos sin importar la persona. Ahí fueron los protestantes, y América protestante se convirtió en la nación que protegió y que sirvió de albergue a toda persona perseguida y a toda persona que salía huyendo de esa terrible persecución de 1260 años en Europa. Pero muy pronto, ese país que ha albergado a millones de cristianos de diferentes lugares del mundo, según la profecía bíblica, Estados Unidos va a hablar como dragón. Eso es lo que nos dice Apocalipsis 13 y el versículo 11. Ese país tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, un país pacífico como el cordero, pero va a hablar como dragón. ¿Cómo es que esa nación va a hablar como dragón? Va a hablar a través de los decretos, a través de la Cámara de Representantes y a través del Senado, para promulgar leyes que contraríen la paz que disfruta relativa el pueblo de Dios en su tierra, en la tierra norteamericana. Muy pronto se va a cumplir esa profecía y Estados Unidos va a hablar como dragón. Así como el reino persa del mismo lugar se dio el decreto para que pudiera el pueblo de Dios salir y reedificar los muros y levantar un templo y adorar a su Dios, y luego ese decreto fue convertido o fue hecho contrario y se promulgó un decreto de muerte en los próximos 11 meses en Persia para matar al pueblo de Dios. Asimismo, desde la capital de libertad de culto, desde Washington, se va a promulgar un decreto
en contra de la libertad de cultos. Por eso, Apocalipsis 17 y los versículos 1 y 2 nos dice que los reyes de la tierra estarán unidos con la ramera para perseguir. Muy pronto, todo ese andamiaje será ejecutado contra un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. ¿Por qué van a perseguir? Sencillamente porque Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es un símbolo de la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto o el remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Toda persona que está interesada en guardar los mandamientos de Dios, sépalo que el dragón estará airada contra ella. ¿Por qué? Porque el diablo odia la ley de Dios. Por eso es necesario que nosotros prediquemos el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese mensaje de los 3 ángeles, primero, es un llamado al juicio que comenzó el 22 de octubre de 1844, cuando Cristo pasa del lugar santo al santísimo a terminar la obra de purificación por su pueblo. Un mensaje que nos manda a obedecer la ley de Dios, porque no hay juicio sin ley, y nos manda a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, una expresión y una invitación a la observancia del sábado, día santo del Señor, 4º mandamiento de su ley. El segundo mensaje es decir: las iglesias apóstatas están cayendo porque están bebiendo del vino, es decir, las falsas doctrinas, como la inmortalidad del alma y el domingo como día de reposo. Y el tercer mensaje es una advertencia a la humanidad cuando dice que si alguno adora a la bestia, ¿a qué bestia? A la bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 11, y adora a su imagen, que es la bestia de Apocalipsis 13, del 12 en adelante. Es decir, los Estados Unidos de América
si le rinden pleitesía, aceptando sus leyes en contra de la ley de Dios y obedeciéndolas, van a beber del vino de la ira de Dios, es decir, de las 7 postreras plagas que Dios va a derramar sobre el mundo impenitente. Ese es el mensaje que Dios está pidiendo a que nosotros, los adventistas del séptimo día, prediquemos. Hoy, los dirigentes protestantes están dando consejos al presidente en la Casa Blanca. Pastores que están aconsejando al presidente de turno de los Estados Unidos, como recientemente él dijo, invitando a la humanidad a prestar atención a todo lo que diga el Papa Francisco. Sí, el presidente de turno está recibiendo presiones y consejería de pastores que quieren que haya una alianza de la Iglesia con el Estado para resaltar la validez del domingo como día de reposo en contra de la ley de Dios y en contra de un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Presidentes que están recibiendo asesoría desde hace muchos años en la Casa Blanca, pastores como Pat Robertson, como Oral Roberts, como Jerry Falwell, como Jimmy Swaggart, entre otros pastores, sirven de consejeros al presidente de Estados Unidos para que se promulgue el domingo como día de reposo en todo el territorio norteamericano. Pastores que están enseñando que el domingo es el día del Señor que hay que guardar, y están empujando al presidente, y están empujando a la Cámara de Representantes, y están empujando al Congreso norteamericano a que se legisle para que haya un día de reposo oficial en todos los Estados Unidos. Hoy se van a usar los mismos argumentos que ayer. En el conflicto de los siglos, en el capítulo intitulado La libertad de conciencia amenazada, nos delinea claramente lo que piensa hacer los falsos pastores que están pidiendo que haya un día de reposo nacional y que este sea el domingo como el día de la familia, como ya está pasando en muchas iglesias en los Estados Unidos. El decreto de la observancia de un falso día de reposo, es decir, el domingo, se va a promulgar desde la misma capital, Washington, que decretó lo contrario cuando se firmó la Constitución en 1776. Y créalo usted o no, ese decreto va a ser universal, así como lo fue el decreto en los días del rey Asuero y la reina Esther. Dice Apocalipsis 13:3, vi una de sus cabezas herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El mundo entero va a rendirle honor al papado y a las iglesias protestantes en los Estados Unidos, guardando el día que ellos han establecido como si fuera del Señor, es a saber, el domingo. Pero también la oposición va a ser universal, porque Apocalipsis 16:14 nos dice
que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Todo el mundo se va a unir para perseguir, destruir, matar y exterminar al pueblo de Dios, exactamente igual como en los días de la reina Esther y del rey Asuero. ¿Creen ustedes que tanto en el Congreso como en la Casa Blanca saben que esos consejos de los pastores mencionados son correctos? Sí. Pero cuando el pueblo esté a punto de perecer, va a aparecer la reina Esther, que es un símbolo de Cristo viniendo en gloria con su vestimenta real, así como ella apareció vestida como reina en la corte del rey Asuero. Dice Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así como la palabra Esther significa estrella, Cristo es la estrella resplandeciente que va a aparecer en el amanecer glorioso del pueblo de Dios. Cuando esté a punto de perecer por las huestes satánicas, Cristo vendrá a librar a su pueblo de la muerte y llevarlo con él 1000 años y en el cielo y toda una eternidad en una tierra nueva. Dice el libro de Números, el capítulo 24 y el versículo 17, los hombres ven, dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. El conflicto de los siglos, en las páginas 713 y 714 nos dice, los hombres ven que fueron engañados, se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga de condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Eso es lo que va a pasar cuando venga aquel día de ajuste de cuenta con Dios. Sigue diciendo, ahora en su desesperación estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplearán para matar a sus enemigos. Por todas partes, lucha y derramamiento de sangre hay. Cuando llegue el día de ajuste de cuentas,
estos falsos pastores van a recibir el castigo de sus congregaciones por haberles ocultado la verdad del error, por haberle ocultado la verdad cardinal de que el sábado es el día del Señor. Y mis hermanos, los reyes de la tierra van a descubrir que fueron engañados por la gran ramera, el sistema papal. Sí, mis hermanos, Apocalipsis 17:16 dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Sí, mis hermanos, van a tomar a la ramera, es a saber, al cuerno pequeño, al sistema papal, y van a aborrecerla, y la van a abandonar, y van a destruirla, como las fieras devoran las carnes de sus presas, y le van a pegar fuego al resto. Pero mis hermanos, va a pasar algo con las armas de los impíos que piensan usar contra el pueblo de Dios. El Salmo 37:15 nos dice: su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Sí, mis hermanos, su espada que van a usar contra el pueblo de Dios se va a volver contra ellos. Los impíos van a morir con sus propias armas. Vea una ampliación de esto en el conflicto de los siglos, en las páginas 713 y 714. Eso es lo que va a pasar en Armagedón, que es la persecución, la lucha entre bien y el mal expresada en dos pueblos: el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y los que siguen al dragón, la bestia y al falso profeta. Apocalipsis 19, 11, 14, 19 y 20 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, es decir, el papado y los protestantes que adoran el domingo como día de reposo, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Sí, ese es el destino del papado y del protestantismo apóstata expresado en los Estados Unidos. Van a ser lanzados vivos a arder en azufre en el lago de fuego. Pero ese mismo día de muerte de la bestia y el falso profeta, Dios va a dar un banquete espiritual. Habrá un banquete en la mesa celestial por 1000 años. Sí, mis hermanos, hay que estudiar bien el libro de Esther, porque esa historia se va a repetir, según lo hemos probado en el libro de Apocalipsis. La Biblia habla de un salmo, del salmo de la liberación. Es el Salmo 46. Y hay 4 fases en este salmo. Hay una fase que está en el tiempo de angustia,
que corresponde al Salmo 46, del 1 al 3, cuando dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su bravura. Sí, eso va a pasar en tiempo de angustia, cuando la tierra va a ser sacudida por los grandes desastres sobrenaturales en el planeta, las plagas. Pero durante el milenio encontramos la segunda fase del Salmo 46 en los versículos 4 y 5, cuando dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Eso es cuando el pueblo de Dios esté en el río de la vida, allá arriba, durante el milenio. Luego, en la tercera fase, es después del milenio. En el Salmo 46, pero ahora los versículos 6 y 7, que dicen: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué nos está diciendo el salmista? Porque después del milenio, las naciones se van a unir como Gog y Magog. Se van a unir y van a bramar para guerrear contra Dios, teniendo a Satanás como la cabecilla, como el Amán después del milenio. Pero mis hermanos, ese día será un día de juicio. Ese día va a ser un día cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Sí, por eso dice: dio él su voz y se derritió la tierra. La tierra va a ser purificada con fuego, con el fuego divino. Y nosotros nos refugiaremos dentro de la santa ciudad, mientras que los malos van a arder hasta que se conviertan en cenizas, la raíz y las ramas. Y luego, la cuarta y última fase del Salmo 46 son los versículos 8 al 11, que habla después de la destrucción de los impíos, cuando dice: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. ¿Cuáles naciones? Las naciones que sean salvas. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Dios, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, mi pregunta en este día es: ¿estamos haciendo planes para estar en ese banquete celestial? Cristo va a venir pronto. Él se va a casar con su iglesia y celebrar su fiesta en el reino de los cielos. Y viene a buscar a sus invitados
que somos tú y yo, para que participemos del gran banquete celestial, donde nosotros celebraremos eternamente el gozo del Señor en los redimidos. Y por eso debemos estar haciendo planes para participar de ese banquete espiritual, de ese banquete celestial que Cristo ha de venir a buscarnos. Por eso el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19 y el versículo 9 nos dice: y el ángel me dijo, comenzando en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Sí, mis hermanos, la invitación está hecha. Vamos nosotros a participar de esa fiesta de gloria. Cristo va a venir pronto, aunque usted no lo crea. Las señales de los tiempos están indicando que todo está a punto de terminar, que el mundo ha entrado en un tiempo de problemas y de angustias que no van a cesar hasta que Cristo venga. Y tenemos que nosotros hacer los preparativos necesarios para que cuando Cristo venga en gloria podamos irnos con Él a celebrar 1000 años de fiesta en el cielo y todo un gozo eterno en la tierra nueva con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hagamos pronto planes para estar con Jesús. Si no lo hemos hecho, hagámoslo pronto, porque el tiempo se acaba. Cristo Jesús viene pronto y es pertinente que nosotros nos preparemos, hagamos todo para que cuando Cristo Jesús venga en gloria, nos encuentre con las ropas, con las vestimentas, con el lino fino y resplandeciente, que es el perdón de Dios y la vida tanto imputada como impartida de Cristo en nuestras vidas, y que podamos en consecuencia irnos con Él a cielos nuevos y tierra nueva. Preparémonos, hagamos cualquier sacrificio, porque el Rey que ha de venir vendrá y no tardará. Es tiempo de oración, es tiempo de escrutinio, escudriñar el alma, escudriñar el corazón, revisar, hacer un examen de conciencia. ¿A quién estoy haciendo daño? ¿Cómo yo me estoy conduciendo de los demás? Hay que hacer un examen de conciencia, mis hermanos, una autocrítica diaria y ponernos a obedecer la palabra de Dios, la luz que hemos recibido. Y en la medida en que nosotros obedezcamos la luz recibida, iremos recibiendo más luz hasta que el día esclarezca y el luz de la mañana nazca en nuestros corazones. Mis hermanos, Cristo viene pronto. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Que el Señor te bendiga. El corazón se turbe, cree siempre en Dios siempre. En los cielos para ti hay mansiones, allí para ti lugar habrá. Jesús
Jesús